sino también de oración como iglesia juntos y poder llevar delante de la presencia del Señor cada uno de los motivos. De hecho, hoy vamos a comenzar con un estudio de la primera carta a los tesalonicenses, así que cada vez que me toque a mí aquí en la iglesia vamos a seguir hablando de esta carta. Y en esta noche especialmente vamos a hablar de los primeros versículos, primeros 3 versículos que nos hablan de la oración del grupo misionero que estaba trabajando y que trabajó en aquella iglesia. Recordaba, mientras cantábamos las canciones, Tommy me llevaba un poquito hacia mi adolescencia. Le decía a Carol algo que me trajo como recuerdo. ¿Quién sabe cuándo y cómo se escribió la canción Nuestro canto expresa un sentir? ¿Hay alguien en medio nuestro que lo sabe? ¿Vos, Susana, no? ¿No? Tito sí. Sabía, pero te olvidaste. Bueno, lo vamos a recordar. La canción Nuestro canto expresa un sentir fue allí por el año 1983. La Argentina vivía momentos muy difíciles, un momento en la sociedad donde estábamos en un estado de gobierno militar, si se acuerdan. En ese momento estaba como presidente un tal Vignone, para los más chicos no lo van a saber, pero las vivencias en la Argentina eran muy difíciles. Y saben, allí por el año 1983 yo tenía hace muchos años, 16 años, y allí las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas de los Hermanos Libres, nos reuníamos en una conferencia en la iglesia Transparente o la iglesia en Villarreal. Y había un propósito del cual teníamos una oportunidad única. Habíamos concretado que el presidente de la Nación iba a asistir al Teatro General San Martín para escuchar al coro unido de las iglesias evangélicas. Y en aquella oportunidad no se podía hacer ningún tipo de manifestación en la calle. Olvídense, lo que pasó hoy no existía, hubiesen sido eliminados en el momento. Entonces, no solo se consiguió que venga el presidente de la Nación a escuchar, y se televisó también en aquella oportunidad, las canciones de la iglesia, sino que nos permitieron a todos los cristianos caminar por las calles Corrientes hacia el obelisco cantando una canción. Y había que crear la canción. Y un tal Pablo, allí Borusian, empezó a escribir y escribió esta canción, Nuestro canto expresa un sentir. Y cuando dice nuestra patria necesita, estaba hablando de la Argentina. Después de tantos años, seguimos cantando esta canción y seguimos, como decía Aide, necesitando que la palabra de Dios ingrese en todo ámbito en la patria en que vivimos. Tenemos que llevar este mensaje en alto. Y saben, hermanos, no hay mejor misión sobre la tierra para un cristiano que llevar el nombre del Señor en alto. Y esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que se describía por tener muchas virtudes. El apóstol Pablo, vamos a ver algunos aspectos en relación a cuándo se escribió, cuándo se creó la iglesia, y hoy rápidamente vamos a hablar simplemente de 3 cosas que destaca este grupo misionero de la oración. El apóstol Pablo estaba allí recorriendo, vamos a ver cuándo se creó o cuándo llegaron justamente los hermanos allí a Tesalónica. Ellos estaban saliendo de esta zona, querían ir a predicar hacia el norte, que era Galacia. Pero dice que el Espíritu Santo se los impidió. Y esto es muy importante porque no se trata de que vayamos a predicar donde querramos nosotros, sino de que oremos para que el Espíritu nos guíe dónde tenemos que ir a predicar. El Espíritu conoce perfectamente el lugar donde cada uno de nosotros debemos ser testigos y llevar el Evangelio.
Allí estaban Pablo, Silas o Silvano, como lo nombra. Silas es la abreviatura de Silvano, y Timoteo. Este equipo misionero de 3 hermanos que es en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, estaban predicando en esta zona y se querían ir a Misia y a Bitinia, que están por aquí arriba, pero el Espíritu Santo dice que se los impidió. Entonces fueron a este puntito que ven aquí, que se llama Troas. Y en Troas, allí el apóstol Pablo tiene una visión de noche. Y esa visión está relatada en Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 9, donde dice que un varón macedonio, una persona que vivía en Macedonia, se presenta rogándole y diciéndole a Pablo, ven y pasa y ayúdanos. El ruego de alguien que necesitaba ayuda de la palabra de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Esto me hacía pensar que quizás si lo relatamos de esta manera, podríamos decir, bueno, Pablo recibió la visión, Pablo entonces fue a Tesalónica, inició el testimonio y no tuvo ningún tipo de problema. Pero todos sabemos que, o si lo buscamos, vamos a ver que la iglesia fue conformada cuando llegaron a Tesalónica en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Allí el apóstol Pablo, Silas y Timoteo llegan a Tesalónica y comienzan a hablar en la sinagoga. Perdón, Pablo y Silas comienzan a hablar en la sinagoga. Y en la sinagoga predican el Evangelio y algunos varones creyeron y muchas mujeres. Y hay un hermano llamado Jasón que los invita a su casa y estando en la casa de Jasón dice que algunos judíos por envidia comenzaron a juntar un montón de delincuentes, un montón de personas subversivas, personas que estaban para hacer lío, más o menos como lo que vimos hoy en televisión. Y con esas personas dice que fueron a la casa de Jasón y trataron de sacarlos a Pablo de aquel lugar para llevarlos a la justicia injustamente y acusarlos de que ellos estaban diciendo que ya no había un rey como el que tenían, sino que el único rey era Jesús. Y es verdad lo que predicaba Pablo, ¿no? Pero dice que no hallándolo, esta palabra me encanta, porque cuando leo el capítulo 17 en sus primeros versículos, pienso en hermanos que escondieron a Pablo por amor hacia él y no permitieron que se lo lleven y se entregaron ellos, porque de hecho se llevan a Jasón y algunos hermanos más presos, y ocultando a Pablo, porque les había traído la palabra, ellos se entregan en su lugar. Ahora, si todos recordamos, o si quiere ir a su Biblia y buscarlo, entre el capítulo 16 y el capítulo 17 de Hechos, ocurre algo muy especial. ¿Quién se acuerda? Capítulo 17. Bien, se convierte en Lidia y el carcelero, exactamente. Pero ¿qué pasó? Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. Le fueron latigados o fueron realmente agredidos brutalmente. Vivieron un momento muy difícil en sus vidas. Y saben, ellos tenían una misión ya que Dios, a través del Espíritu Santo, les había transmitido y que iban a cumplir. Ellos salieron justamente de Filipos y dice que pasaron por 2 ciudades que no recuerdo bien el nombre y luego llegaron a Tesalónica. Salieron de Filipos y podrían haber dicho no vamos a ir a Tesalónica porque estamos lastimados, porque estamos desanimados, porque estamos golpeados. No vamos a hacer esa tarea porque tenemos justificativo.
Pero ellos no hicieron tal cosa. De hecho, en el capítulo 2, Pablo le va a decir a los hermanos de Tesalónica que a pesar de lo que habían vivido, ellos llevaron la palabra a Tesalónica. Qué importante es ver que cuando se conforma esta iglesia, hay un equipo de trabajo dispuesto a pagar el precio a pesar de todas las circunstancias que les toca, y hay una iglesia en Jerusalén que está orando por ellos. Hermanos, allí en el capítulo 17 vemos cómo se conforma la iglesia en Tesalónica. Muy probablemente esta sea la primer carta del apóstol Pablo. Algunos dicen que fue Gálatas, pero está en discusión. Muy probablemente esta sea la primera carta escrita entre el año 50 y 51. Si vamos al libro de los Hechos, les pido que me acompañen, si quieren, o se los leo yo. En el libro de los Hechos vamos a ver que el apóstol Pablo, allí luego de salir de Macedonia, de Tesalónica, se va a Berea. Y en Berea, dice la palabra de Dios, que comenzó a predicar también allí, y los hermanos de Berea se convierten al Evangelio, capítulo 17, versículo 10, el versículo 11 dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. O sea, los hermanos de Berea se convierten, investigan para ver si lo que decía Pablo era verdad, y después un grupo de judaizantes, que eran los terribles enemigos de la evangelización que el apóstol Pablo estaba haciendo, salen de Tesalónica y se van a Berea para alborotar también a la ciudad y tratar de que lleven al apóstol Pablo a la justicia. Pero dice que en el versículo 14, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ahí se separan ellos. Silas y Timoteo se van hacia Macedonia, nuevamente a Tesalónica. ¿Por qué? Y porque era una iglesia naciente, había que asistirla, había que enseñarle, había que darle la leche de la palabra, había que llevarlos a una vida totalmente distinta a la que vivían. Tesalónica era una ciudad donde se vivía una idolatría tremenda, donde había una vida promiscua continuamente. Sin embargo, allí los hermanos estaban enseñando a que puedan salir de la vieja vida que tenían y vivir una vida en santidad. En el capítulo 18 vemos que Pablo llega de Atenas a Corinto, y en el capítulo 18, versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, allí muy probablemente cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto desde Macedonia, allí en ese momento muy probablemente el apóstol Pablo escribe esta carta, la primera carta, y la envía con Timoteo para que se la lleve a los hermanos. ¿Por qué escribe esta carta? Miren, no es una carta como lo fue Romanos o Corintios, una carta de exposición doctrinal, sino es una carta pastoral para animar a los hermanos. ¿De qué tenía que animarlos? Los judaizantes eran personas que habían salido de Jerusalén con el propósito de desestabilizar todo testimonio que el apóstol Pablo estaba comenzando. ¿Por qué? Querían convencer a los nuevos cristianos que no solo tenían que creer en Cristo, sino que también tenían que guardar la ley y circuncidarse. De hecho, tienen una gran discusión en algún momento, tanto el apóstol Pablo contra Pedro. Ahora, los judaizantes trataban de confundir, se metían en el medio de la iglesia y trataban de confundir a la iglesia. Por eso es importante para Pablo enviar esta carta, porque en el medio entre que
Timoteo vuelve a llevar la carta, habían muerto muchos hermanos también. Y la muerte de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica empezaba a producir incertidumbre en la iglesia, porque decían, nosotros estamos esperando que venga Cristo. ¿Y por qué no viene? ¿Cómo es que se mueren? Parecía como que el mensaje que se les había dado ya se caía su fundamento, porque ellos esperaban al Señor. Entonces, de hecho, en esta carta vamos a encontrar que el tema principal es lo que llama algún escritor la parusía o la venida del Señor Jesucristo. Esto es lo más importante. ¿Cuántos entierros, cuántos velorios hemos hablado de 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿no? Que el Señor vendrá con voz de mando, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados con ellos. Esto es un pasaje central o un tema central en la carta a los tesalonicenses. Pablo los va a animar y lo hace muy probablemente en esta situación. Bueno, el texto que se utiliza es un texto de griego común y, como les decía, es una carta pastoral para dar ánimo, pero es una carta dirigida a toda la iglesia. Y ahora sí les invito a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano recuerden que es Silas, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver hasta el día de hoy, pero vamos a seguir leyendo hasta el 10. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En primer lugar, en este día vamos a ver la gratitud que el equipo pastoral o el equipo de misioneros hacen a Dios por las virtudes de la iglesia. Más adelante vamos a ver la gratitud por el ejemplo de la iglesia. En tercer lugar, la gratitud por el compromiso de la iglesia. Esto es solo el capítulo 1, no se vayan pensando, no lo vamos a ver todo en el día de hoy. Hermanos, el apóstol Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. En primer lugar, vemos que la oración es en equipo, no es individual. Y qué importante es que no nos dividamos de a uno para orar, sino en equipo. A veces renegamos para que sean 2 y no 3 por una cuestión de tiempo, pero no significa que esté mal orar 3 hermanos o hermanas juntos. No significa que esté mal que oremos en equipo. Qué importante es que haya un equipo orando por otros hermanos. Le decía hoy a la tarde,
y lo voy a decir públicamente, Marta está orando hace mucho tiempo por mí para que pueda descansar, porque hacía un tiempo que no podía dormir bien. Y le decía hoy a la tarde, voy a tener que decirle a Marta que deje de orar porque ahora estoy durmiendo mucho. Así que gracias. Qué importante es sentir las oraciones de los hermanos, orar los unos por los otros. Cada uno de nosotros sabe y conoce cada circunstancia que ocurre en nuestra vida. Y a veces atravesamos situaciones de conflictos, a veces situaciones de pruebas, de tentaciones, a veces de desafíos. Y qué importante es que haya una iglesia orando, que haya hermanos específicos que se acuerden de nosotros. Pablo les estaba diciendo esto, habla de una oración continua y conjunta en equipo. Allí tenemos un pasaje que muchos recordarán, Jeremías 33:3. ¿Se acuerdan que dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Saben? El profeta Jeremías dice esta expresión en un contexto hablando de parte de Dios cuando él estaba preso todavía. Y estando preso en el patio de la guardia, dice que él comienza a hablar en esta profecía del Señor, en estas palabras, y Dios le dice al pueblo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dios es un Dios que escucha. El pueblo es un pueblo que tiene que clamar. El apóstol Pablo va a decir que oremos en todo tiempo, oremos sin cesar. Hermanos, no necesitamos un lugar específico, no necesitamos un pastor, no necesitamos un intermediario para llegar a la presencia de Dios si no tenemos a aquel por el cual podemos llegar, que es el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros muchas veces deberíamos tener más oración y menos acción. No significa que nos quedemos de brazos cruzados. A veces significa que queremos solucionar las cosas por nuestros medios y comenzamos a accionar cuando muchas veces, en primer lugar lo digo por mí, tenemos que doblar nuestras rodillas y orar. Pablo tenía un sentimiento muy profundo de dolor porque se había tenido que ir muy rápidamente de los hermanos de Tesalónica. Y él sentía que habían quedado desprotegidos. No podía hacer nada. No había mail o WhatsApp o tantas redes como tenemos hoy. Se utilizaban cartas que tardaban a veces meses en llegar, o en este caso por la mano de Timoteo. ¿Saben? El apóstol Pablo tenía un deseo ardiente de proteger a los hermanos, pero tenía una herramienta poderosa que era la oración. Esta es la reunión, como dijimos muchas veces, que debería estar colmada en nuestras iglesias. Tristemente, en todos los años de cristiano, desde los 8 años, tengo 59, así que imagínense si habré ido a reuniones de oración, porque mi papá me llevaba siempre. Y gracias a Dios por ello. Son las reuniones que muchas veces estaban despobladas. Y las excusas eran el cansancio, el agotamiento y tantas otras. Y es verdad que nos pasan esas cosas por dentro, hermanos. Si usted piensa que a mí no me pasa, a mí también me pasa. El cansancio, el agotamiento, la falta de ganas. ¿Saben? Cuando más estamos así es cuando más tenemos que acercarnos en oración en equipo. La iglesia de Tesalónica tenía un equipo que oraba por ellos. Pablo, Silas y Timoteo oraban, y de hecho lo dice el apóstol Pablo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Está incluyendo al resto de los hermanos. No daban gracias por el trabajo que habían hecho ellos, sino por lo que Dios había hecho en sus vidas.
Y vamos a ver muy rápidamente 3 cosas que detalla en la oración. No lo hacía por alguien en particular, sino por toda la iglesia. No oraban por orar, sino con agradecimientos concretos de lo que veían en los hermanos de Tesalónica. Cuando Timoteo y Silas llegan a Corinto, les traen las novedades de cómo estaban los hermanos allí en Tesalónica. ¿Y qué va a decir? Se los leo en otra versión, permítanme, en la NBI, no me ataquen. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa, y va a describir 3 aspectos o 3 virtudes, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, va a decir justamente la obra realizada por su fe. El término define una ocupación constante, no una ocupación ocasional. No está hablando de algo que hacía solamente la iglesia, sino cada persona de la iglesia. Los hermanos, sabemos que Santiago dice que la fe sin obras es una fe que está muerta. Así que los hermanos de Tesalónica no solo hablaban o no hablaban solo de la fe, sino que vivían la fe que se hace visible. Qué importante es que vean en nosotros lo que podía decir el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 1, 21, dice, para mí el vivir es Cristo. El acento está ahí, dice el morir es ganancia, pero el acento está en el vivir en Cristo, en el mostrar mi fe con mis actos, en no ser una persona que esté de pronto aislada en la sociedad, sino una persona que pueda ser sal y luz en la sociedad. El apóstol estaba diciendo que los hermanos de Tesalónica habían extendido el evangelio en toda Macedonia y Acaya, que era una gran región, de tal manera que ellos no tenían necesidad de hablar. Una fe que se vive y no una fe que se habla. ¿Cuántas veces hablamos de nuestra fe? Pero ¿cuántas pocas veces vivimos nuestra fe? Qué importante es vivir verdaderamente lo que nosotros predicamos. Recuerdo una película que siempre quedó grabada en nuestros corazones, con Carol. Tristemente se la hicimos ver a Emma y a Mica, porque es una película viejísima, bastante obsoleta en muchas cosas, pero ellos se comieron toda la película. Hermosos. Pero allí habla de una revista cristiana que había enviado 3 periodistas a 3 lugares distintos del planeta. Uno era en el África, ¿no? El otro era en Chile y el otro era en Nueva York, en Estados Unidos. Allí había una chica y los otros 2 eran varones. Y recuerdo que el que va a África quería a toda costa mostrarle a Cristo por las palabras que decía. Y este hombre que lo miraba, cada vez que él hablaba, era un hombre que juntaba comida para llevarle a los necesitados y muchas veces tenía que ser duro porque no había más comida y no le podía dar. Y aunque pedían y clamaban, no le podía dar. Y habían hecho un pozo de agua para una tribu, pero la otra no tenía agua. Entonces, como el pozo se estaba secando, la tribu que no tenía ya no pudo sacar agua de ese pozo. Cuando fueron a buscar agua, este muchacho le dice, no se pueden llevar agua de acá. Y el periodista le dice, pero no, tenemos que compartir. No, dice, vos no lo entendés. Este pozo lo cavaron de esta tribu y van a sacar agua de ahí.
Bueno, este muchacho se queda pensando, se la resumo, y toda la noche se la pasa comenzando con la otra tribu que no tenía agua, a hacer un pozo. Cuando encuentran el pozo, era tan abundante que pudo llamar a todas las tribus. Y este hombre que tanto lo criticaba, le dijo, no son tus palabras las que me mostraron a Cristo, sino tus acciones. No son tus palabras las que me mostraron a Cristo, sino tus acciones. ¿Cómo son nuestras acciones? La iglesia de Tesalónica tenía acciones que mostraban su fe. En segundo lugar, el apóstol Pablo va a agradecer por el trabajo motivado por el amor. Todos nosotros deberíamos distinguirnos en la sociedad por el amor. A veces, hermanos, somos muy ásperos, somos muy de señalar, muy de determinar, este se merece, el otro no. ¿Cuántas veces atacamos? Sin embargo, el Señor nos dice en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, yo se los leo, algo muy especial para que recordemos. Dice la palabra de Dios, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. El apóstol Juan va a decir también en su primera carta que nadie puede amar a Dios, o sea, nadie puede estar diciendo yo amo a Dios si no ama a su hermano, porque dice a Dios no le vio, pero a su hermano sí lo vio. El amor incluye la tolerancia, la comprensión, el perdón, el pedir perdón y tantas otras cosas que deberían ser una costumbre en nuestra vida. El amor tiene que llevarnos a compadecernos de las personas que vemos hacia alrededor. ¿Cuántas veces, hermanos, lloramos por las personas que no tienen a Cristo? ¿Cuántas veces hay lágrimas en nuestros ojos? No porque hemos perdido económicamente algo, sino porque alguien no conoce a Cristo y se está perdiendo. El Señor es un ejemplo claro de que Él miraba las ciudades y veía a los judíos como ovejas que no tienen pastor y se conmovía hasta las lágrimas. Él nos ha mostrado una vida de compasión, de compromiso. Y el claro ejemplo de eso somos cada uno de nosotros. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor conmigo? ¿Cuánta tiene? Y Él se conmueve en mi dolor. Cuando caigo, no me patea, sino que me extiende su mano y me levanta. Cuando tristemente no doy en el blanco, peco, tristemente le ofendo, no me desecha, sino que me invita a que me arrepienta y extiende su mano para restaurarme. Qué importante es conmovernos hasta las lágrimas y distinguirnos por el amor expresado en obras vivas y verdaderas. En tercer y último lugar, ya para ir terminando, miren, hermanos, la constancia sostenida de la esperanza que tenían en que el Señor iba a venir. Ellos esperaban al Salvador. Ellos tenían muy presentes, se empezaron a inquietar cuando veían que los hermanos realmente se morían y el Señor todavía no venía. La palabra allí expresa justamente un ánimo largo,
No se trata solo de aguantar en una prueba, sino de hacerlo positivamente y cumpliendo con el ministerio de su carrera, a pesar de los obstáculos que surgen en ella. Uy, Albi, ¿cómo te dio cuando pusiste este punto? Perdón. ¿Saben cuántas veces quise dejar? ¿Saben cuántas veces el diablo me tentó en mi ánimo a abandonar en la carrera? Pensaba en el apóstol, en Silas, habiendo padecido en Filipos tanta injusticia. Pero saben, hay algo que me alentó. Cada vez que recordaba, y Carol se va a acordar enseguida, cada vez que estaba tentado a querer abandonar en la carrera, en el ministerio, el Señor hacía algo que producía gozo en la obra, de tal manera que eso marcaba la diferencia. Y aunque Pablo y Silas sufrieron la cárcel, el castigo injusto y tantas otras cosas, ellos pudieron ver el gozo del sacrificio de sus vidas, llevando el mensaje en la vida del carcelero, en la vida de su familia, aquella misma noche pasando por las aguas del bautismo. Valía la pena. Por eso el escritor a los Hebreos nos insta, del capítulo 12, versículo 1 al 3, a que nuestra mirada esté puesta en el Señor, quien por el gozo puesto delante de Él, y lo hemos dicho muchas veces, cada uno de nosotros, dice el versículo 3, que su ánimo o nuestro ánimo no desmaye, sino que miremos a aquel que siguió hasta el fin del cumplimiento de su ministerio, de su obra para salvarnos. Qué importante es que a pesar de las cosas que pasen, sigamos adelante. Por eso, hermanos, esta es una noche para levantar la vista y para mirar al Señor. Él sufrió más que nosotros. Él padeció más que nosotros. Él fue tentado más que nosotros. Él fue invitado a quedarse con todos los reinos de este mundo más que nosotros. El mismo Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tristemente, muchos cristianos abandonan su misión por aquello que el mundo ofrece. Muchos cristianos abandonan por lo que el mundo ofrece. Muchos cristianos abandonan porque son derrotados en la prueba y su fe decae. Esto no lo soporto. Muchos cristianos abandonan porque van detrás de las tentaciones. Los hermanos de Tesalónica eran constantes en su fe porque esperaban al Salvador. ¿Saben? El creyente que vive la verdadera esperanza no vive esperando cosas, sino esperando a Jesucristo venir de los cielos. ¿Cuántas veces cambiamos nuestra mirada? Y esperamos cosas de este mundo, cosas personales. Pero si estaríamos esperando al Salvador,
estaríamos ocupados en la misión que el Espíritu nos ha guiado. Les invito a orar. Allí donde estás, cada uno de nosotros. Así como primero tuve que doblar mis rodillas yo, y seguiré doblando, porque no cabe duda que siempre tenemos cosas para corregir. Te invito en esta noche a dirigir tu oración hacia el cielo, hacia el Señor, y preguntarte y preguntarme, Señor, si podrían escribir una carta de mí hoy, ¿podrían decir estas mismas cosas? ¿Podrían decir que mi obra manifiesta mi fe visiblemente? ¿Podrían decir que trabajo con un amor continuo? ¿Podrían decir que siempre te tengo presente, que vas a venir en este día? Qué bueno que si podrían decir eso es porque estamos en el lugar correcto. Pero si no lo pueden decir, Señor, perdóname, ayúdame. Quiero cambiar mi mirada. Quiero sacar mi mirada de este mundo y ponerla en el Salvador. Quiero honrarte. Porque este país en el que estamos, decía la canción, necesita de actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, nos cambia. Señor, gracias por tu amor, tu paciencia, tu tolerancia, pero gracias por corregirnos, por hablarnos y cambiar nuestra mirada. Te rogamos por nuestras vidas, por tu iglesia en este lugar, para que podamos, Señor, hablar tu palabra de tal manera que no se necesite por otro escuchar, sino que sea escuchado por nosotros. Te damos toda la gloria y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.